sentido de que las cosas que escribo todas tienen como una tonalidad muy seria. Y no sé si es que yo me volví un personaje serio o qué, pero tú sabes que creo que había un escritor español que decía que una obra humorística es tanto mejor cuanto más se acerca a la seriedad. Si eso es así, pues yo estoy sobrado, pero yo no creo eso. Hoy vamos a hacer un live con Laureano Márquez. Vamos a esperar que se conecte Laureano. Ajá, por ahí viene el señor Laureano. A ver si se conecta. ¡Caramba! Compañero y amigo. Mira, yo le estoy diciendo a la gente que tú eres o sea, este live lo estoy haciendo como una condescendencia hacia ti para que ganes seguidores. Gracias. Entonces, para que por favor, quien no te conozca, que son la mayoría aquí que no sabe quién eres tú, sepa quién eres y ahora se dignen a seguirte. Bueno, Edo, para mí es un honor siempre compartir contigo y bueno, yo creo que cuando estamos reunidos, los dos ganamos mucho. No sé si seguidores, pero ganamos espiritualmente en crecimiento. Eso es verdad. Fíjate que ahorita, hasta el sol de hoy, mucha gente me comenta las giras que hicimos y todas esas historias que uno pone, me lo comenta muchísimo y me dice, sí, cuando salimos, cuando hablamos de todas esas de la presentación del libro, a estas alturas todavía la gente me lo comenta. Ojalá sí, que cuando esta pandemia pase, podamos hacer otra vez otra gira. Yo te digo algo, una de las cosas que yo veo frente a esto, ¿cuándo volverá uno a poder tomar un avión en condiciones para visitar a la gente en sus lugares? Y esto cambia mucho el panorama de la humanidad. Sí, sin duda. Sí. Inclusive no sé cómo lo has visto tú desde el punto de vista del humor. Pues bueno, fíjate que hoy es el Día Internacional del Humor. Imagínate, y yo me había olvidado de eso, y lo estoy recordando contigo. Bueno, sí, qué bueno además que lo podamos celebrar juntos. Claro. Además que con este tema de tú sabes que los humoristas, en tu caso y en el mío, que aparentemente estamos en aceras distintas, ¿no? Porque se supone que yo soy humorista gráfico y tú eres humorista del stand-up, pero de todo, el humorista de alguna manera de todo hace humor. Aclaro que dijiste del stand-up y no del estatus, por si acaso alguien entendió mal. Jamás. Ese día dejarás de ser mi amigo. O a lo mejor soy yo el que da el estatus y bueno, pero fíjate que aunque una de las cosas que más bueno, por lo menos a mí me llenó y a ti también de hacer el libro juntos, es que nos fundimos en lo que tú haces y tú en lo que yo hago. Y entonces Correcto. Yo aprendí a pensar mucho más en texto y tú también en imágenes. Y entonces en imágenes, sí, es verdad. ¿No? Eso fue, creo que parte del crecimiento y de lo bueno que tuvo este trabajo, que cada uno se puso en el lugar del otro, como aquel sketch de Joselo. Ya que estamos en el Día del Humor, recordemos a nuestro gran Joselo, que te acuerdas que era un par de borrachos que estaban en un bar y decía, póngase usted en mi lugar. Y me pongo, le decía Napoleón, decía, claro que, y entonces empezaban borrachos a tratar de cambiarse en el puesto para ponerse uno en el lugar del otro. Increíble. Es una genialidad. Es una lástima que Televisión no haya puesto eso en YouTube. Sí, de verdad que Joselo fue muy grande como comediante, realmente admirable. Joselo es el ejemplo de lo que es tener gracia. Joselo tenía mucha gracia. Es verdad. Yo creo que Joselo junto a Emilio, yo casi que los ranqueo ahí a los dos. Sí, ahí tú sabes, uno de repente un poquito, otro aquí y viene, pero yo creo que son los cómicos más completos, o sea, graciosos, lo que tú dices, la gracia que ha tenido nuestro país. Yo creo que no hay otros, ¿no?
Sí, con gracia Y natural, porque nosotros hemos tenido muy, muy buenos. O sea, sí, claro. bueno, Callito, Pepeto. Pepeto era otro que tenía un don, una gracia natural. Callito era un humorista de elaboración, de personaje, de caracterización. Él tenía recursos para la gracia, más que su propia gracia natural, porque Callito era un tipo bastante serio en lo personal. Sí, Callito de verdad que era, bueno, y tú lo sabes mejor porque ahora que hemos visto los Cuéntame la vaina con Emilio, que vemos esos lados B, empiezas a entender un poco más cómo funcionan esa parte de ustedes, pues de cómo lees los libretos, cómo escribes, todo eso funciona de otra manera, la cual a mí me gusta mucho ver, pues, o sea, porque a la Sí, final somos humoristas y no lo... como que vamos al mismo camino. Y tú sabes que una de las sí. cosas que estaba pensando anoche, que quería comentártelo en este live, que nosotros como humoristas siempre estamos atentos a ver qué podemos hacer con el humor. Y en este caso, siempre lo hemos comentado tú y yo, tenemos como una cierta afinidad que nos dejó también Zapata de ese humor tal vez un poco que no sea tan evidente, pues vamos a llamarlo así. Y con este tema de la cuarentena del confinamiento, no sé si te ha pasado a ti, pero yo he tratado de hilar muchísimo más fino con el tema del humor, porque esta es una situación muy fuerte que estamos pasando. Entonces, no sé si a ti, Correcto. yo no sé si te ha pasado que te has bloqueado o no, o has conseguido una idea, o qué has hecho. No, bueno, yo la verdad estoy bastante bloqueado desde hace tiempo, en el sentido de que las cosas que escribo, todas tienen como una tonalidad muy seria. Y no sé si es que yo me volví un personaje serio o qué, pero eh, eh, tú sabes que creo que había un escritor español que decía que una obra humorística es tanto mejor cuanto más se acerca a la seriedad. Si eso es así, pues yo estoy sobrado, pero yo no creo yo no creo exactamente eso. Yo creo que el humor tiene, es decir, bueno, por ejemplo, digo tus caricaturas, que yo las veo, yo no veo tus caricaturas y empiezo a hacer, Claro, o sea, claro. yo veo tus caricaturas y yo celebro tu ingenio. O sea, por ejemplo, el otro día que hiciste una del barril de petróleo con los cargamuertos estos de África que se han puesto famosos y se han Sí, hecho virales. sí. Bueno, decir, para mí ese es el ingenio del humor. Es decir, es ver lo que todo el mundo está viendo, pero que no vio. Eh, eh, Cuando uno ve las caricaturas, me pasaba también con Zapata, que uno veía y uno decía, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Este, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que el humor tiene muchas variantes. Eh, Chaplin, por ejemplo, yo siempre lo pongo cuando doy cursos como emblema de que era una figura que era simultáneamente el más grande de los cómicos y el más grande de los humoristas, porque Chaplin Claro. te hacía reír, tenía una capacidad de la comicidad corporal, de la comicidad expresiva, de la comicidad del tortazo, incluso si se quiere, de la persecución, del golpe. Chaplin tenía todo eso, pero además tenía tras de sí una elaboración intelectual de su trabajo profunda. O sea, cuando hace Tiempos Modernos, hace una de las críticas más demoledoras de la sociedad industrial, del maquinismo. Cuando hace El Gran Dictador, creo que eso no tiene comparación como crítica al fascismo alemán. Inclusive el Gran Dictador, recuerdo, no sé, tú me corriges, porque yo creo que en el Gran Dictador es la primera vez que Chaplin habla al final en una película que da ese famoso Sí, discurso, ¿correcto? sí, así es. Chaplin se había negado a incorporarse al cine sonoro porque a él le parecía que en la medida en que Charlotte hablara, ya perdía el personaje. Él consideraba que su personaje era bueno justamente porque era silente y eso lo hacía comunicable a nivel mundial, es decir, podían entenderlo en cualquier idioma. Pero en tiempos modernos, que creo que es la última vez que él hace ya el personaje de Charlotte, esa es la primera vez que habla y no solamente es la primera vez que habla, sino que se lanza un discurso final de la película que dura 8 minutos y que Brutal. además no te mueve a ninguna carcajada. No, no.
para nada. Claro, porque fíjate que últimamente, y uno trata de como comentarlo, fíjate que a veces yo he sacado caricaturas, lo que tú decías, y hay gente que te escribe, igual me imagino que te debe pasar a ti con los textos, y dice, bueno, me acuerdo que una vez una me escribió, a mí eso no me da risa, entonces yo le escribí, a mí tampoco me da risa. O sea, es decir, yo no estoy sacando una caricatura, o sea, el humor, por supuesto, la acepción principal es humorista, por supuesto, pero Claro. mucha gente lo asocia siempre humor con risa. Entonces, si no da risa, parece ser que como que no lo hiciste, no lo hiciste bien, ¿no? Entonces, Claro. es como difícil. Y además que la risa, Edo, es un fenómeno colectivo. Es una cosa que hay que decir. La gente, tú puedes estar viendo en tu casa la película más divertida, que si tú estás solo, probablemente, es decir, es difícil que te rías solo. O sea, salvo que la cosa sea muy buena, pero siempre tiene que haber como alguien más en la casa, que tú te reíste para que venga alguien a preguntarte, ¿y de qué te estás riendo? Porque el disfrute, la risa es un fenómeno que se produce colectivamente. No es lo mismo ver una película en la casa que verla en un cine lleno de gente, donde la risa del otro estimula también tu risa. O sea, la gente, es una cosa misteriosa esta del humor. La gente sabe dónde va a reír porque el cerebro percibe dónde está la incongruencia. El cerebro es un perceptor de incongruencias que las transforma en una respuesta risible. Entonces, el humor gráfico, como el que tú haces, muestra la incongruencia, pero por supuesto, uno la contempla en solitario. Entonces, yo creo que lo curioso del humor gráfico es el ingenio, es decir, la admiración hacia el humorista más que hacia el chiste. Dice, ¿cómo se le ocurrió? O sea, este tipo sí es volado. ¿Cómo se le ocurrió esto? Eso es lo que produce el humor gráfico. Claro, porque además en el caso de ustedes, ustedes tienen, y fíjate que en estos tiempos de pandemia es más complicado porque, o sea, yo me imagino que gran parte del trabajo que hacen ustedes está muy ligado con el tema de la risa o de los aplausos, porque si no, eso es como una especie de gasolina que ustedes Absolutamente. necesitan para darle, ¿no? Entonces, Sí, en el caso de nosotros, esta pandemia no se ha diferenciado en esa particularidad, no se ha diferenciado porque uno sigue haciendo su trabajo, lo subes en las redes y lo más que puede pasar, bueno, que la gente te escriba, te critique o no, lo que sea. Pero tú haciendo un stand-up y no teniendo nadie alrededor, así sea que te piten o que se rían, sí, debe ser algo como complicado, ¿no? claro. Absolutamente. Mira, yo pienso que es mucho, es muy complicado y tú tienes toda la razón en eso. De hecho, yo estaba haciendo muchas cosas a través de este medio y Mm. bueno, uno está hablando, claro, en este momento estoy conversando contigo, pero por ejemplo, otro día estaba haciendo el taller de humor y estaba conversando con el teléfono. Para mí eso es muy difícil. O sea, yo Exacto. usualmente converso con gente. A mí la cara de la gente me alimenta, su mirada me nutre. Es decir, yo necesito a la gente. Y además, nosotros necesitamos la risa. ¿Por qué? Porque justamente nosotros hacemos cosas grupales. Y si Claro. uno no consigue alguna risa, bueno, ahí sí ya el fracaso es total. Claro, es difícil, por eso yo he estado viendo muchos documentales de humor y de Sí, gente, de humoristas y todo, y entonces ellos tienen esa conexión muy, en estos días vi uno de Robin Williams también, y tienen esa conexión casi que mágica, no sé, mística con el público y con la risa, inclusive en el stand-up, ellos dicen que ahí no importa que tú seas un tipo súper reconocido, sencillamente cuando te montas en un escenario y cuentas el chiste y la gente no se ríe, olvídate, o sea, y no importa nada. Entonces, es como, creo que para ustedes ha sido distinto este reto, pues bueno, tú lo estás haciendo con el tema del humor, ese tema es como una especie de curso o estás haciendo como un seminario, algo para que la gente sepa escribir o con el tema del humor. no, hemos estado hablando del humor en general, Ok, sí, tratando de definir eso que es el humor, ¿no? Y lo otro que hemos hecho es con Claudio, porque yo compartí parte de esta cuarentena con Claudio, lo que pasa es que ahora estamos en lugares
distintos, o sea, cerca, pero no nos podemos encontrar por la cuarentena. Hicimos algunas cosas que puse en el canal de YouTube, algunos sketches que su hijo Daniel Nazoa editaba. Y bueno, la pasábamos bien, nos divertíamos haciéndolo. Y esa parte es buena, ¿sabes? Que Claudio es una fuente también de ocurrencias increíbles. Entonces, hemos hecho esas cosas y bueno, he hecho un poco de todo, entrevistas, tratar de lo que uno puede hacer aquí en la cuarentena es acompañar a la gente, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, las personas que están conectadas, que son 7.337 en este momento, son personas a las que estamos acompañando nosotros. Sí, Es decir, estamos compartiendo nuestra soledad con ellos para que, bueno, para estar juntos. claro. Inclusive, fíjate que no sé si te pasa a ti, pero yo hace un mes, cuando empecé a hacer lo de suelta la mano, como para Sí, lo vi. enseñarle a la gente que me debes uno, tienes que hacerme uno. Mira que tú eres un gran dibujante, aquí la gente no sabe, pero Laureano dibuja bien, lo que pasa es que él dice que no. No, yo no, señor. Me trata de soltar la mano, mire. Hay que soltar la mano y hay que soltar los presos políticos, sobre todo. Exacto, exactamente. No, yo de alguna manera, aunque es difícil, uno también dice, bueno, vamos a tratar de darle algo a la gente, compartir, Sí, para que estos tiempos de cuarentena no sean claro, claro. tan difíciles, porque uno, bueno, ya tú tienes tu hija ya grande, pero hay muchos que tienen, yo me Sí, imagino, padres que deben tener 2 hijos, 2 muchachos que tengan 5 y 8 años. Te podrás imaginar una sí, cuarentena. sí, sí, No debe ser fácil, tienen que buscar sí, qué hacer con ellos. claro. Ahí hay un tema que también te atañe a ti porque lo hemos hablado mucho, con este tema de suelta la mano. Yo lo que quise, o sea, a mí me preocupa cada vez más como ese gap, lo que llaman los gringos aquí el gap, o esa, como ese vacío, ese hueco que hay desde que llegó el chavismo al poder. Estamos hablando del 98 hasta, vamos a ponerlo ahorita, vamos a poner esos 20 años. Allá hay un vacío histórico y cultural que a mí me preocupa mucho, que se puede ir perdiendo con nuestra generación, casi que va a quedar atrás. Porque, por ejemplo, mi hija vive aquí y está criándose en este país, Correcto. pero mi hija no sabe, no va a saber a estas alturas quién fue Simón Díaz, quién fue Claro, Teresa Carreño, quién fue claro, Popi, por decirlo. claro, Entonces, claro. yo siento que hay que hacer un trabajo dentro de lo que pueda cada quien de ir fomentando eso, porque inclusive lo hablaba con mi esposa, me decía, bueno, pero por ejemplo, José Ignacio Cabruja, ella dice, ya hay generaciones que tienen 30 años que no saben quién es José Ignacio Cabruja, Claro, no alguien lo que fue para saben. nosotros central y fundamental. O sea, nosotros, yo recuerdo, yo tengo además una carpeta en mi casa, allá en Caracas, una carpeta de recortes de los artículos de Cabrujas, porque yo los recortaba y los guardaba. O sea, Cabrujas era una referencia de pensamiento para uno. Además, uno era cercano al pensamiento de izquierda y Cabrujas también lo era, ¿no? Entonces, muy sensato. Ahorita hay que aclarar cuando uno dice a alguien de izquierda, sensato, lúcido, brillante, inteligente. No era para nada una persona ni sectaria, era un hombre de convicciones, de ideas, de análisis. Es una, sí, yo lamento, Edo, en verdad, porque pareciera que el mundo no es que se va, sino que vamos perdiendo ese tipo de gente. Y si, Exacto. mientras uno más atrás mira, yo el otro día estaba viendo un programa en televisión sobre un intelectual español llamado Menéndez Pidal. Uh -huh. Menéndez Pidal, hay otro que se llama Menéndez Pelayo, pero este era Menéndez Pidal, que escribió una historia de España. Era un intelectual que además investigaba el idioma, las palabras, la lengua. Entonces, cuando le agarró la guerra civil, él tenía su archivo físico, porque en esa época los archivos eran físicos, todas las fichas de todas las cosas que él había recopilado a lo largo de su vida de investigación. Y Wow. entonces eso fue a dar en la guerra civil a los sótanos de la Embajada de México en Madrid. Ahí se lo guardaron. Pero después ese archivo fue incautado. Bueno, total,
que el resto de su vida él la pasó tratando de recuperar su archivo. Lo que hoy tenemos, a lo mejor en este teléfono con el que estamos hablando, podríamos tener el archivo de Menéndez Pidal. Entonces, uno ve esa gente, esos intelectuales. Nosotros tenemos que volver al pensamiento, a la intelectualidad, a la reflexión, porque nos hemos vuelto gente de Twitter, de WhatsApps, de caracteres. O sea, la vida se nos va mucho en estos aparatos. Es curioso que lo estemos diciendo a través de estos aparatos, pero no es este el caso. Este es un caso de nosotros lo que estamos dando es una cosa de alta factura cultural, pero en otros casos se pierde el tiempo. Y hay que, el tiempo se va, tiempo fugit, como decían los latinos, carpe diem. Claro, porque fíjate que, bueno, y además hay que aprovechar, yo por lo menos puedo aprovechar, y tú también, este tema de las redes, en el sentido de que aunque uno sea una minoría, o sea, una voz no sé, en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Exacto. Es decir, bueno, ¿qué pasa en los celulares y qué pasa en las redes? La mayoría de Instagram o la mayoría de Twitter, lo que sea, vamos a poner un extremo. Bueno, puro reggaetón, pura desnudo, todo lo que tú quieras. Tú dices, bueno, yo tengo que aprovechar esta herramienta para aportar Claro. mi conocimiento por ese gap, por ese vacío que hay. Pues entonces, sí. ¿Qué pasa? Cuando yo me puse a ver el tema de Cabrujas, el tema de Teresa Carreño, el tema de Ular Pietri, todo eso, tú dices, en estos 20 años, realmente, ¿qué personaje ha descollado? O sea, que tú puedas decir, bueno, hay algunos deportistas, por supuesto, pero realmente tú dices, oye, cuando pasen, imagínate, cuando pasen 20 años más, esos 20 años de esa Venezuela, como que no hay nada. Entonces tú como que estás buscando, tratando de agarrar y decir, bueno, ya que en estos 20 años se encargaron de enterrar la historia, entonces uno tiene que como que rescatar del 98 claro, para atrás. Claro. Tú sabes, para sí. que la gente sepa ese país, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y yo estoy de acuerdo. Y bueno, y curiosamente, valga la autopromoción, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en la historieta de Venezuela es justamente recordarle a la gente esos personajes que forman parte de nuestra historia. Porque yo pienso, Edo, que seguramente hay gente como Uslar en este momento y gente como Cabrujas, pero quizá no tienen la dimensión que tuvieron cuando nosotros los conocimos, porque era un mundo donde, bueno, yo recuerdo que uno iba y compraba el periódico, y uno leía el periódico, y el periódico era una lectura obligada, y los domingos más, y te leías el papel literario, y te leías todo lo que aparecía allí. Entonces, nosotros ahora tenemos muchas maneras de informarnos, y entonces nos dispersamos. O sea, a mí me llegan, por ejemplo, cosas que llegan cosas muy buenas. A mí me llegan cosas que yo digo, oye, esto es central, esto hay que mantenerlo y recordarlo durante toda la vida, esos mensajes tan profundos. Y a los 15 minutos ya me olvidé dónde lo puse. Entonces, quizá los textos, ahí que tienes en la mano nuestro libro, hay que volver también un poco al papel, hay que volver, parece mentira, como que estuviese, yo no tengo nada en contra de la tecnología, ojo, la uso y la aprecio, pero lo que quiero decir es que el ser humano tiene que tener equilibrio. Nosotros, por ejemplo, ahí hacemos un recorrido por esa historia nuestra tan particular, tan... mira, yo he vuelto ahora otra vez a la lectura de algunos textos, como por ejemplo de Mario Briceño Iragorri, que, o sea, de tanta gente, mira, Venezuela sí ha tenido intelectuales que la han pensado y que la han analizado y que han tratado de encontrarle sentido a su historia. Lo afirmativo del venezolano, de Augusto Mijares, es decir, Mariano Picón Salas, Mario Briceño Iragorri, bueno, el mismo Arturo Uslar Pietri, el hermano de Arturo Uslar Pietri, cierto, que es muy poco conocido, pero es un gran historiador también. Entonces, pero además Inés Quintero, bueno, nosotros tenemos Elías Pino, nosotros tenemos una cantidad de historiadores impresionantes. Sí,
Inclusive, fíjate que cuando nosotros hicimos el libro, ¿te acuerdas que lo conversamos? Aprovecho ahorita que mucha gente ha preguntado. O sea, el libro ya se agotó las 3 primeras ediciones y la 4ª edición está ahorita en Amazon On Demand. O sea, usted puede comprar el libro y ellos lo imprimen y se lo mandan. Es Amazon On Demand. Y en España todavía queda, ¿verdad, Lau? Creo que todavía en Amazon España quedan. Sí, no, Para Europa. Y también en sí, Amazon Estados Unidos está la versión Kindle, que es la versión digital. Por si acaso hay gente que pregunta, por ahí vi uno que preguntó que está en República Dominicana, ¿cómo hace? Bueno, Amazon la versión digital lo puede conseguir. Y creo que lo conversamos porque fíjate que en la gira que hicimos, te recuerdas que muchos padres, muchos abuelos nos decían sobre todo que bueno, se emocionaban porque decían que el libro, esta era una oportunidad para ellos mostrarle a los hijos, porque nuestra historia de otro formato, porque este libro está hecho en formato, digamos, en formato cómic, que no se había hecho en Venezuela contar la historia sí, en un formato cómic, bueno, que nosotros lo hicimos. Entonces, ¿te acuerdas aquella vez en Estocolmo que una señora nos dijo que era como un álbum familiar? Que sí, para ella el libro era como un álbum, creo que era un álbum de recuerdo de su sí, abuela que lo tenía. Y entonces en ese álbum familiar hasta estaba el primo que es delincuente, pero a la final es su familia. ¿Te claro, acuerdas? eso es correcto. Es verdad, cierto, Que cierto. este libro, porque mucha gente a veces te acuerdas que nos lo decía, bueno, ¿y por qué pusiste a este? ¿Por qué pusiste? Bueno, pero eso Sí, es parte de la historia, ¿no? claro. No, 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 por supuesto, la historia, bueno, la historia es una de las cosas que uno cuando la analiza, eh, la ve distinto o distinta en cada momento. Yo estaba leyendo en estos días un discurso de Juan Vicente González, el escritor, el famoso polemista del siglo XIX, Juan Vicente González, dije, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Él, cuando muere Pío Tamayo, me parece, Uh -huh. no, perdón, cuando muere Fermín Toro, él escribe, él hace el discurso fúnebre y él dice que está muriendo, que están sepultando al último venezolano que quedaba, ¿no? Wow. Entonces, es una cosa curiosa porque los venezolanos a lo largo de la historia siempre hemos tenido una angustia que es como de una sensación de fracaso. Nos ha acompañado siempre una sensación de fracaso y nos acompaña siempre otra sensación, que es la sensación de que el momento de la independencia fue el momento más brillante de nuestra historia, fue el momento donde estuvieron los héroes, donde Claro. estaba el libertador, y que después de eso no se ha vuelto a hacer nada interesante en la historia nacional. Sí, Y eso es una idea que no es correcta. O sea, claro. la historia venezolana con sus altibajos está llena también de cosas increíblemente buenas. O sea, bueno, aquí estamos nosotros, modestia aparte, que somos producto de esa historia nacional, pero más allá de nosotros hay gente brillante y mucho más. Este comentario me quedó horrible. No. Es que lo que está diciendo es muy O cierto sea, porque, lo que quería decir no es que nosotros nos pusiéramos como gente brillante, sino que nosotros somos producto de una historia, de un país que evolucionó y formó gente. Un país que ha tenido gente extraordinaria y brillante en todas las áreas, en el deporte, en la cultura, en la ciencia, en la música. Nosotros somos un país que ha producido directores de orquesta o el sistema de orquestas juveniles, o que ha producido cantantes que han tenido trayectoria internacional. O sea, nosotros, la verdad, como configuración espiritual, nosotros somos un país que vale la pena. Y quizá el propósito que nosotros nos hacíamos con el libro, a fin de cuentas, es decirnos, bueno, mira, la historia de cada uno está llena de cosas buenas y de cosas malas, lo cual no significa que uno como proyecto no tenga posibilidades. Claro que las tiene, porque las posibilidades se construyen a futuro y uno revisa su propio pasado para encontrar en él razones para construir un futuro mejor. Tomás Estraca decía una cosa que creo que la citamos nosotros en el libro. Creo que en mi prólogo está citado. Sí, Tomás Estraca, el gran historiador, decía o dice, estudiamos la historia para librarnos de la historia.
sea, ¿para qué estudiamos la historia? Para librarnos de ella. ¿Para qué estudiamos las dictaduras? Para no tener más dictaduras. ¿Para qué estudiamos el militarismo que nos ha oprimido durante tanto tiempo? Para librarnos del militarismo que tanto daño nos ha hecho en la historia. Sí, inclusive lo hemos hablado mucho nosotros también, bueno, como civiles y como esa cierta alergia que también tenemos a ese tema militar, hacer mucho énfasis en la civilidad. Nosotros también nos lo planteamos en el libro, inclusive te acuerdas que lo hablábamos de, oye, que como por ejemplo, fíjate los colombianos en su billete tienen a Gabriel García Márquez. Entonces, ajá, ¿por qué nosotros no pudimos tener un billete a Rómulo Gallegos, por ejemplo? O al mismo Cabruja, o a Simón Díaz, sí. O en el pasaporte, porque en el pasaporte, o sea, sí, está bien, es lo que tú decías, está bien, Bolívar, Miranda, todos, bueno, tuvieron su protagonismo y de verdad que la República de Venezuela le debe mucho a ellos, pero también en el tema contemporáneo, yo creo, me parece, que un tipo como Jesús Soto o Cruz Diez, el aporte enorme que han hecho, todavía quedan muchos años por venir para ver el aporte que ellos hicieron no solo al mundo del arte universal, sino que son venezolanos. Claro. Entonces, ellos deberían, esos civiles debería dársele como mucha más fuerza. Y a los anónimos también, que ahorita me escribió alguien por ahí de Nueva Esparta que dice, creo que escribió que su abuelo fue el que creó el himno de Nueva Esparta. Entonces, claro, creo que esa civilidad hay que reflejarla, porque si no, yo te digo, o sea, las generaciones que tienen ahorita 20 años, 25, no saben, ni van a saber quién es. Bueno, tal vez uno no pudiera ser tan exagerado, si, bueno, a lo mejor Jopin o Leoncio Martínez, bueno, sí, ya está mucho más allá, pero bueno, por lo menos un tipo como Zapata. Sí. Que Zapata tanto que dio, toda esa gente que yo creo que hay que como que hacer énfasis. Fíjate que el suelta la mano, por ejemplo, ponía, cada personaje está bien pensado. Yo puse, por ejemplo, Poppy. Entonces la gente, muchos me mandaban mensajes que decían que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos decían, papá, ¿quién es este payaso? ¿Quién es este? Entonces cuando el papá le decía, bueno, mira, ese es un payaso, ¿qué tal? Que enseñaba a cepillar los dientes. Entonces, ese padre volvió a esa época, no tanto por la nostalgia, sino decir, oye, nosotros teníamos una televisión donde había un tipo que se disfrazaba de payaso, pero además el tipo enseñaba valores a los niños. Y es una cosa que no es de que hablemos como viejos, porque es que ahorita tú puedes hacer también, tú puedes hacer un YouTube, un payaso también, lo puedes generar en YouTube y puedes hablar del Salto Ángel, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no se utiliza la? Entonces, cuando ven esa referencia, es cuando tú dices, hay que hacer como un trabajo para que veamos ese país, porque muchos creen que, además acuérdate que nosotros lo hemos dicho, somos esa cultura del autogol, que siempre lo de nosotros es malo. Sí. Sí, nosotros de verdad no, mira, ahora mismo, o sea, nosotros tenemos vivo al poeta, el mayor poeta vivo que tenemos ahorita, Rafael Cadena. Sin duda, Rafael Cadena. Que es una gloria de la poesía, reconocido con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que es un altísimo honor. Es una cosa extraordinaria. Nosotros tendríamos que estar haciendo ahora, bueno, cosas con cadenas. Bueno, con cadenas, Rafael Cadena. Con cadenas tenemos muchas. Sí. Entonces, en el sentido de divulgarlo, de conocerlo, los poetas venezolanos son espectaculares. Nosotros tenemos una cosecha de poetas buenísimos. Y nosotros, en verdad, nosotros tenemos que volcarnos hacia el alma nacional. Así es. Si Venezuela no es ni el terreno, ni los ríos, ni el Salto Ángel, ni el Pico Bolívar. Venezuela es una comunidad espiritual de una gente que comparte una serie de valores, de principios y de cultura. Estoy hablando ya como burla. Esos valores, esos principios que se comparten, son principios espirituales. Y entonces hay que fortalecer el espíritu, conocer la historia, conocer de dónde venimos para no perdernos en el sentido de la historia. Muy buenas noches, amigos inservibles.
Genial, genial. Bueno, y muchos seguro van a estar viendo aquí y dicen, bueno, ¿y ese señor por qué habla así? Bueno, está bien, investiguen quién es Arturo Lapietri. O sea, por Sí, ejemplo, otro suelta la mano y dice doña Bárbara y le dice a la gente, millennial, pregúntele a su papá, a sus abuelos, quién fue doña Bárbara y pregúntele quién fue el autor de esa novela para que ellos lo investiguen, porque creo que tenemos que quitarnos un poco ese tema, esa sensación de autogol, de que sí, nuestro país, coño, entonces si alguien triunfa y dice, mira, y era sí, venezolano, imagínate tú, sí. como que no lo puedes creer que un tipo Claro. venezolano Sí, sí, sí. Bueno, pueda... Edu, una de las cosas que nosotros decimos ahí en el libro, ¿te acuerdas? Que es cuando la elección de gallegos, una cosa que a mí me parece tierna, conmovedora, es uno de mis momentos favoritos del libro en el sentido de que en 1940, bueno, cuando se hicieron las elecciones, 47, me parece que fue, eh, un pueblo que mayoritariamente no sabía leer ni escribir, escogió como presidente al que era su máxima figura de letras para el momento. Exacto, que aquí está Rómulo Gallego cuando lo Ahí eligen. está. Entonces, eso tiene una belleza espiritual profunda. O sea, el pueblo nuestro no es un pueblo ignorante, es un pueblo que puede tratar de ser embrutecido y que a veces quienes lo tratan de embrutecer logran algo de embrutecimiento, como el actual régimen político que nosotros padecemos. Sin embargo, el pueblo tiene sentido común, tiene inteligencia. El pueblo es capaz de ver las cosas que están mal. Lo que pasa es que si no hay un ejemplo de virtuosismo o de virtud desde las altas esferas, si la Claro. política no se convierte en un acto responsable, virtuoso, honesto, de principios, entonces la gente, todo el mundo se pierde. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Uno, volvernos sobre nuestra historia, conocernos para saber hacia dónde vamos a ir. Y después afianzarnos en nuestra cultura que la tenemos. Bueno, leer más poesía, leer más autores venezolanos, bueno, construirnos a fortalecer. Si el país está fundamentalmente aquí y aquí, en el corazón y en la cabeza, entonces hay que alimentarlo en el corazón, amándolo, y en la cabeza, pensándolo. ¿Cómo uno lo piensa? Leyéndolo, meditando con quienes ya lo meditaron, y en el corazón amándolo. ¿Y cómo lo ama uno? Siendo honesto con el país, con uno mismo. O sea, uno tiene que practicar el país que uno sueña, porque cuando uno practica el país que sueña, entonces el país de la realidad se parece mucho más al país del corazón. Claro, claro, porque además uno siempre lo confunde, tú lo decías, no confunde el país con el terreno, con la Sí, geografía, y no es la idea. Aprovecho para decir que mucha gente ha escrito dónde se consigue, volvemos a repetirlo, está en Amazon, Estados Unidos, Amazon España queda unos poquitos, y Amazon también lo tienen Kindle en versión digital, lo pueden ver ahí. Entonces, fíjate que ¿te acuerdas que estábamos, bueno, sacamos la cuarta y estábamos empezando a ver en algún momento cuando el libro se terminara este capítulo que parece que es eterno? El libro, ¿te acuerdas que el libro lo cerramos? sí, El libro se cerró en octubre del 2018. O sea, sí, hasta ahí llega el libro. sí. Desde la llegada de Cristóbal Colón hasta octubre de 2018. Todavía el fenómeno Guaidó ni siquiera había Había aparecido. aparecido. Sí, O sí. sea que ese capítulo tú lo comentabas y lo comentabas muy bien, es muy reciente y hacer un libro de historia con un capítulo tan reciente, aunque han pasado ya un año y medio, es muy difícil porque uno no sabe qué puede pasar, qué va a Sí, pasar dentro de 2 meses, son ¿no? acontecimientos que todavía no han cuajado, porque por ejemplo ya uno de Maduro ya uno sí puede hacer un balance, y del chavismo también, Por como supuesto. el fracaso histórico que ha sido. Es decir, ya eso no puede ser otra cosa que un fracaso, ya no hay manera de que eso sea algo distinto, porque eso nació con un propósito, que es el de agarrarse del poder por el poder mismo, no para transformar el país, sino para ejercerlo arbitrariamente. Entonces, eso ya no va a cambiar, pero lo demás se está fraguando y uno no sabe todavía
hacia dónde va, ¿no? Sí, inclusive eso nos toca a nosotros también desde el campo del humor. Y fíjate, aprovecho para hacerte una pregunta que quería hacértela aquí en el live antes de ir terminando. ¿Cómo ves tú ahorita? Porque he estado viéndolo ahorita en este confinamiento, veo muchos documentales que tienen que ver con el humor, he visto Sí, los programas tuyos de YouTube, los de Emilio, todo eso. Y creo que fue Emilio que se lo vi ahorita, estaba hablando de ese gap del cual estábamos hablando nosotros en el tema país. Yo siento que también hay un gap o una distancia generacional, que me imagino que debe ser normal, en las maneras de hacer humor. O sí, sea, es decir, ya tú y Emilio, por ejemplo, forman parte de una generación. Esta generación nueva que está haciendo este tipo de humor, eh, ¿cómo tú lo catalogas? ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista? Yo no sé si llamarlo generacional, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo como para que tú lo termines. Yo lo converso mucho, por ejemplo, ciertos humoristas, que no vamos a nombrar, pero por ejemplo que pueden hacer humor, que empezaron poniéndose una peluca, el tema de las redes, y hay gente que dice, bueno, ese humor a mí no me gusta, ese es un humor, o sea, entonces el patrón que yo veo es, bueno, estas personas que dicen que no les gusta, la mayoría son contemporáneos conmigo. Es decir, tal vez una generación de 20 años o de 25 si le gusta. Entonces, parece ser que ese humor que se está haciendo ahorita es reflejo de esa generación. O sea, ¿cómo lo ves tú? sí, bueno, es probable que así sea. Me parece, bueno, es un tema difícil de juzgar para uno porque como uno trabaja en el mismo Claro, campo, claro. cualquiera podría pensar que, claro, lo dices por envidia porque tú no tienes los 3.500.000 seguidores que tiene esta Sí, persona, no, no, ¿no? no, pero exacto, no por el tema de Sí, los seguidores. pe- sí, al margen de eso, efectivamente, yo creo que el humor, así como ha aumentado su capacidad técnica, ha disminuido su contenido. Y, o sea, uno ve gente con una capacidad increíble de trabajo, pero que el trabajo no es de buena calidad en el sentido del propósito del trabajo. Yo creo que uno cuando hace humor o cuando hace cualquier forma de arte, y el humor es una forma de arte, uno quiere influir también en la sociedad. Por supuesto que uno quiere hacer reír, pero hacer reír no a cualquier precio. Es decir, yo ahora, en este momento me levanto, me bajo los pantalones y muestro mi trasero a la pantalla y seguramente mucha gente se va a reír. Pero Claro, eso no es lo que yo quiero hacer. O sea, yo claro. quiero hacer algo más elaborado. Entonces, yo lo que pienso es que hay una relación entre el humor que se hace y el gusto del público. Y en la medida en que tú vas deteriorando el humor, se deteriora el gusto del público y se produce como un círculo vicioso, en Vicioso. el sentido de que, bueno, me gustan este tipo de cosas mediocres, entonces voy a hacer cosas más mediocres y casi que se te vuelve un reto a ver quién lo hace peor. Yo creo que el Claro, reto es... y fíjate que, o sea, te lo decía por el tema generacional, porque vamos, si nos vamos para atrás, por ejemplo, en tu etapa de Radio Rochela, donde a lo mejor tú estabas cercano a tus 30, 28, 29, 30 años, yo me imagino, o sea, tú eras mucho más joven y también había humor, digamos, de mediana calidad, Sí, pero, digamos, las redes sociales de esa época era la televisión, pero yo por lo menos intuyo que tú en tu juventud tú decías, bueno, sí, está bien, pero coño, yo también quiero intentar dar un poco o sea, quiero sí, dar un poco de sustancia a lo que yo estoy correcto. haciendo. Y tú eras un tipo que tenía, o sea, no eras un tipo de la edad de ahorita. O sea, en esa época tú eras un joven, digamos, contemporáneo con los demás, ¿me entiendes? Sí, sí, O sea, efectivamente. te hago la pregunta porque yo no sé ahorita, yo no estoy diciendo que todos sean así, o sea, que no todos No, tienen que no, ser no, así, no. porque todo, esa es Ojo, la y en muchas, libertad, forma parte de la libertad. sí, sí, no, no, no. Yo defiendo la libre expresión y además, Claro, ojo, yo disfruto muchas cosas. Es decir,
hay cosas que yo veo de jóvenes que me gustan mucho y que además incluso que muchas veces tienen un sentido muy bien orientado desde el punto de vista de la crítica, del juicio, me gusta. Lo que quiero decir es, y tú has puesto un buen ejemplo con el de La Rochela, que uno va evolucionando. Es decir, yo entré a La Rochela en un tiempo en que La Rochela se hacían también muchas cosas de corte muy, muy grueso, muy grueso. Pero el efecto que eso produjo en mí es, tenemos que hacer cosas diferentes. Claro. Tenemos, o sea, empiezas a reflexionar sobre lo que estás haciendo y dices, bueno, tenemos que mejorar, tenemos que hacer cosas con mayor sentido, tenemos que hacer algo que tenga que ver con la historia, entonces hicimos Los Colombianos, tenemos cosas que tengan que ver con arte y entonces hacíamos cosas con arte. Entonces, el programa fue generando como una vertiente, una orientación, podríamos decirlo así, cultural también. Entonces, eso es lo que yo pienso que uno debe hacer. No quedarse en el círculo vicioso de irse hundiendo, sino generar un círculo virtuoso de ir elevando la calidad de las cosas que uno hace. Y eso uno lo puede hacer a lo largo de la vida, porque la vida es un camino en el cual uno debe ser mejor cada vez. Claro, yo me imagino que, insisto, yo no digo de que, o sea, yo también, yo he visto mucho humor que me gusta, inclusive que no, en apariencia no tiene ningún mensaje, pero lo que a veces yo veo es que digo, bueno, por lo menos si hay 100, oye, por lo menos vamos a que haya 10 o 15 que digan, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un poquito más de sustancia a esto. Y yo asumo yo que eso vendrá yendo con el tiempo, que de repente a lo mejor un humorista de 20 años, que está bien, a lo mejor el tipo, fíjate el ejemplo del Conde Guácharo. El Conde Guácharo siempre fue un humor, digamos, prosaico, pues. Pero yo me imagino que muchos de estos comediantes, a medida que van pasando el tiempo, dicen, bueno, está bien, ya el tema de las pelucas, déjame dedicarme ahora a otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, como que te lo decía porque ese tema generacional también uno siente que hay como una especie de gap, ¿no? Pero sí. Bueno, yo tengo la esperanza también de que haya dentro de ese público gente que, te doy un ejemplo, he visto muchos comediantes que hablan, y entonces tú sabes que el venezolano tiene mucho de esa característica de utilizar la palabra marico, ¿no? O sea, sobre todo los hombres y también las mujeres. Entonces, he visto muchos que dicen marico, marico, y entonces cada vez que hablan dicen como 10 maricos por cada una. Entonces tú dices, está bien, no hay problema. Yo no puedo decir, mira, no diga, no, esa es la manera también como esta generación está. Pero también yo digo, oye, pero no hay uno solito que diga, cónchale, yo me voy a diferenciar de esta gente, ¿verdad? Que no es que esté mal, pero déjame entonces hacer un humor donde no diga cada rato esa palabra. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Ese es el punto que yo digo, oye, tiene que haber alguien que así vaya contracorriente y diga, bueno, tal vez yo debería hacer un humor y a lo mejor se la pega, porque de repente está, o sea, todo el mundo llega un momento que dice, pero si estos dicen marico a cada rato y se insultan, eso es lo que da seguidores, sí, pero llega un momento en que eso satura el mercado, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo que hay que tratar de ser es siempre ser mejor. Es reflexionar sobre el propio trabajo que uno hace, independientemente del contenido que tenga. Yo respeto todas las formas de humor, las más populares, las más elevadas. El humor Correcto. Al final es un acto cultural y en definitiva, cuando la gente ríe, eso está muy bien. Pero yo pienso que uno puede mejorar las cosas de las que reír y hacer, es decir, no reír de todo está bien, no con la risa de la estulticia, sino darle a esa risa un poco de ingenio, de trascendencia, de sentido. Eso viene bien siempre, porque además de divertido, puede tener también un ingrediente adicional, ¿no? Entonces, me parece que eso es bueno, pues. De todas maneras, tiene que haber de todo en la viña del Señor. No, yo estoy de acuerdo contigo y además que me parece, eso es como una especie de inquisición con la cual yo no estoy de acuerdo, porque una de las cosas que nosotros más cuestionamos son los haters que están en Twitter y que están en Instagram, que a veces tú dices algo, uno dice algo y
no, uno no se puede poner en ese plan, porque además, bueno, para Sí, todo hay público, pero era como esa reflexión que es buena, sí, sí, sí. viniendo sobre todo de ti, que es interesante escuchar ese planteamiento para que se viera. Pues entonces, bueno, mira, queridísimo, ya se ha pasado una hora. Caramba, Este, pero fíjate tú lo bueno y genial, y la gente ahí sigue con sí, nosotros. sí, además que espero que te hayan caído un poco de seguidores Muchas gracias. conmigo, porque, cónchale, ya esa cuestión de que tienes poquitos seguidores, espero que ya se acabe hoy. Y además, voy a Mira, con los aprovechar. seguidores no hay que preocuparse. Jesús de Nazaret tenía solo 12 seguidores y mira lo que logró con 12 seguidores. Y ese sí era un influencer. Ese es el influencer de los influencers. Eso sí, entonces, y bueno, valga la cuña, se lo volvemos a comentar. Historieta de Venezuela, por estos dos señores que están viendo ustedes aquí en el live, que ya tiene 3 ediciones agotadas y está en Amazon, Estados Unidos on demand, y está en Kindle en digital, que es importante como para saber de dónde venimos, y para no, como decía Laureano, que decía Tomás Estraca, estudiar la historia para no repetir la historia. Es necesario. Entonces, bueno, mi querido, y además no me puedo despedir sin invitarlo al próximo live que tienes ahorita con René Sotelo, pues si no, René me Sí, mata. sí, con René tenemos, con el doctor René Sotelo tenemos ahora en un par de horas tenemos, ahorita son, ¿qué horas en Miami? Ahorita van a ser las 3 de la tarde. Las 3 es a las 5 me parece, hora de Miami. Ah, ok, ok. Oye, Sí, pero tú vas a estar trasnochado. yo estoy casi en cadena nacional de radio y televisión. Mira, bueno, te mando un abrazo fuerte, Lau. Esperemos oye, Igualmente. extraño mucho tus tortillas. De verdad Oh, que tú tienes que hacer un tutorial. Bueno, yo los tengo por ahí guardados, a lo mejor los subo por ahí, pero esas oye, sí, no, tortillitas. pero voy a hacer uno bien, bien. Bueno, ese que tú hiciste quedó muy bueno, pero voy a hacer un tutorial de tortilla española a mi estilo, sí, para que eso no está mal. Oye, Este, debería, y le hace competencia a Sumito. Sumito está pues enseñando a hacer arroz sí, chino, pequeño. Tú te sí, metes por ahí por los palos y te pones a hacer una tortilla y le tumbas esos sí, 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 seguidores. sí, sí, sí. A ver qué tal. Mira, quiero Bueno, agradecer, Edo, por los comentarios de la sí, gente vale. que ha sido muy, muy amable y muy generosa. Alguien por ahí nombraba a Renio Tolina, efectivamente. Y nosotros lo nombramos también por ahí en el libro, a Reni, No, claro, cómo no, una figura No sé si importante. aquí lo tenemos aquí a la mano. Déjame ver si. Edo tiene una facilidad para encontrar las cosas en el libro, que a mí me Cónchale. asombra eso. No, yo Sí. no sé si, déjame ver si lo agarro aquí rapidito, porque estaba Una, Reni. una memoria Bueno, histórica que tú tienes. mira, estaba Sopotoscientos, mira, está Sopotoscientos Sí, cuando hablamos de de Alicia. Alicia, Doña cuando, Alicia Pietri cuando, de Caldera, una maravillosa primera dama que tuvo Venezuela. Yo recuerdo además que ella inauguraba, yo era chiquitico, estaba estudiando en Maracay, en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, en la cooperativa, y entonces ella inauguró unos parquecitos que llamaba ella los parques de bolsillo para los imagínate, niños. Y entonces nosotros nos formaron todos en el colegio, yo limpié los zapatos y todo, porque íbamos a ver a la primera dama. Y entonces nos pusieron, nosotros íbamos del colegio, los del colegio privado íbamos así ordenaditos y en fila, y los del colegio público entraron todos, rodearon a la primera dama. Nosotros no alcanzamos a verla, doña Alicia Pietri de Caldera, excelente dama. claro, y aquí está, mira, aquí está Reni, que lo ponemos en la Reni, página junto a Carlos Rangel, cuando hablaban del tema de la claro, bonanza petrolera y advertían de lo que nos iba a pasar sí si señor. dependíamos mucho. Bueno, aquí está Reni y Carlos Rangel. Esos son personajes que se tienen que. La verdad que Reni decían, nosotros tenemos que construir un país diferente, un país responsable, un país donde la gente cumpla con sus obligaciones, con sus deberes, un país de gente decente, honesta y trabajadora. Bueno, Mira, ya con eso, ya no hay más nada que agregar. sí, Queridísimo, siempre es un placer hablar contigo, Lau. Esperemos que nos volvamos a ver pronto. Yo espero que antes de este año nos sí, podamos señor. ver. Gracias por el live y bueno, seguimos en contacto. Ya Sí, después me señor. pegaré ahora para verte con el dedo ahí con René. Sí, señor.
Un abrazo. Un abrazo y gracias a todos los que Gracias. mandaron sus mensajes. De verdad, disculpen que no les hayamos contestado a todos, pero nuestro cariño y nuestro afecto para ustedes. Un Sí, abrazote, señor. Lau. Un abrazo. Chao, Edo.